Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Tal como lo anunciamos, ya tenemos aquí en el estudio a Miguel Pérez Abad, él es presidente de FEDEindustria. Gracias por estar con nosotros, muy buenos días. Gracias por la invitación, buenos días. El sector empresarial ha sido muy determinante en la vida de los venezolanos en los últimos días, cuando hemos visto que en distintos estudios de opinión aparece privilegiada la preocupación por la materia económica de la mano con la preocupación por la materia de la inseguridad. Temas como escasez, inflación, desabastecimiento han cobrado fuerza en los últimos días y muchos analistas, cuando hacen la evaluación de lo que fue el primer trimestre de lo que ocurrió en el país y lo que estamos viviendo en estos días, dan como consecuencia una serie de políticas de Estado llamadas el efecto Dacazo, que lograron a través de la Ley de Precios Justos regular los precios y controlarlos de alguna manera, pero muchos empresarios han asegurado que esta regulación fue lo que propició que se agotaran los inventarios y que los venezolanos sufriéramos escasez en estos días. Quisiera que nos hablara un poco acerca del diálogo permanente que ha habido en materia económica, cuáles son los avances y la importancia del diálogo político que se genera el día de hoy. Bueno, lo primero que tenemos que decir es que toda la comunidad empresarial aceptó pues la convocatoria que hizo el presidente Maduro en torno a activar unas mesas de diálogo para atender tres elementos que tú muy bien lo señalaste. Uno, lo referido al abastecimiento, otro, el tema de la inflación, que nos parecen fundamentalmente dos elementos que preocupan a la familia venezolana. Y no solamente a la familia, sino también a los propios productores, que en el camino pues tienen que comprar insumos y materias primas y se ven afectados también sus costos de producción por el incremento de esas materias primas o esos insumos. La responsabilidad que hemos asumido es una responsabilidad compartida entre el sector privado nacional y el gobierno bolivariano para avanzar en la búsqueda de soluciones. El presidente anunció un grupo de decisiones que se están tomando, que se están ejecutando y que tiene que ver fundamentalmente algunas con acelerar los procesos para facilitar las importaciones de insumos y materias primas para la industria venezolana. Otra está referida, por ejemplo, al acceso a las divisas para que nuestras industrias puedan seguir funcionando. Nosotros recibimos reportes pues, de líneas de producción que se paralizan por falta de insumos. Inmediatamente pues, estamos activados para reportar al gobierno para poder asistir a esas empresas, de tal manera que podamos progresivamente ir recuperando los niveles de producción nacional y podamos ir atacando el flagelo fundamentalmente de lograr cerrar la brecha entre la oferta y la demanda, que es una ecuación que Venezuela enfrenta desde hace varios meses, desde finales del 2012. La ley de costos y precios justos, nosotros, bueno, primero respetamos la decisión del gobierno bolivariano, había que restablecer los equilibrios de precios, había una escalada que estaba, nosotros también lo denunciamos, más dominada por el efecto del dólar paralelo y su tasa de cambio, y que empujaba los precios porque ese era el referencial que se utilizaba para la reposición de inventario, pero también sugerimos que la aplicación de la ley debía ser consensuada con los sectores, y es lo que hemos visto en esta semana. El gobierno bolivariano viene sentándose con sectores específicos no solamente para la determinación de los costos de producción, sino también para la determinación de los precios, de tal manera que se garanticen precios justos, pero rentabilidades equilibradas para que esas empresas privadas puedan seguir funcionando en el país, puedan seguir generando empleo. Esa es la vía para la resolución de los conflictos en Venezuela. El diálogo y la construcción de, consensos que sean viables desde el punto de vista técnico y económico. Hablando de esos consensos en materia económica, ¿usted cree que la instrumentación del SICAD II de alguna forma deja de lado de tener de referencia al dólar paralelo? ¿Ha sido democrática la instrumentación de este nuevo sistema de adquisición de divisas? El SICAD II es una muy buena noticia para el mercado, cambiario nacional, pero también señales muy positivas para las inversiones internacionales. Bajo todo punto de vista, ha sido una decisión acertada. También nosotros recomendamos, lograr un mecanismo de amplia participación en el sistema cambiario que permitiera no solamente al Estado ser el único garante de colocar dólares para que funcione la economía, sino que también los privados, las inversiones extranjeras puedan participar de ese mercado. Con una tasa de cambio tan baja, a 6.30 o a 11.20, no era viable. Así que el SICAD permite flexibilizar el tipo de cambio, generar un mercado alternativo, derrotar el dólar que estaba generando perturbación y desequilibrios en los precios. Por eso a veces uno veía
un mismo producto con diferentes, bueno, 3 o 4 veces más costosos en un lado que en otro, y eso va a ayudar a regularizar lo que son precios y la determinación de los costos. Así que ha sido muy positivo para el país la decisión de implementar el SICAD II. Si revisamos un poco lo que ocurrió en el primer trimestre en el país, vemos que en el uso de la semántica el Ejecutivo Nacional siempre habló de una guerra económica. ¿Usted considera que se ha combatido esa llamada guerra económica o ha habido un proceso de sinceración por parte del sector industrial y el Ejecutivo Nacional para reconocer cuáles son las debilidades y apartar un poco el tema político para activar el aparato económico? Nosotros señalamos en su momento que la guerra económica fundamentalmente estaba montada sobre el dólar guarimbero, o sea, por el mecanismo que se había generado, digamos, y que recalentaba precios. O sea, fundamentalmente un pequeño comerciante, un industrial, miraba esa tasa de cambio y ajustaba precios. Que fuese conveniente o que fuese, eso es otra cosa, o sea, ahí podemos discutirlo, pero allí se atacó con el SICAD II. Creo que sí se está atacando los fundamentos de la guerra económica, que tiene que ver con el dólar paralelo. Y después, bueno, al sentarse con los actores y generar convenios para la fijación de los precios, está generando un marco diplomático de acuerdos que permita beneficiar al pueblo de Venezuela, pero también lograr la sostenibilidad de las empresas de capital privado en Venezuela, fundamental para la construcción del socialismo productivo. Hablando un poco acerca del diálogo económico que se está viviendo y que está en curso desde que se instalaron las llamadas conferencias de paz con los diferentes sectores del país, yo quisiera que nos hiciera una reflexión acerca de la importancia que tiene el diálogo político que se concreta el día de hoy. ¿De qué manera puede ocasionar transformaciones en materia económica? Mira, el diálogo político es fundamental, nosotros lo planteamos en las conferencias económicas y es la pieza clave que falta para que podamos aterrizar de mejor forma los resultados de las mesas de trabajo económicas. Es decir, sin diálogo político es difícil que alcancemos los objetivos económicos productivos del país. Así que en primera instancia es una excelente noticia que tanto quienes representan las fuerzas de oposición como el gobierno bolivariano hoy vayan a conversar sobre los temas que ellos decidan, sobre los aspectos de interés nacional. Venezuela tiene una larga trayectoria democrática y de participación democrática, ejemplo para la región, y no podía ser de otra forma. Tenemos que abandonar las maneras, digamos, violentas de asumir la política, eso hay que desterrarlo del país y tenemos que concentrarnos en el diálogo político para poder avanzar. Nosotros creemos que ya la señal de conversar genera suficientes elementos positivos para que entonces lo económico pueda irse resolviendo y allí, bueno, hemos visto cómo tanto el sector privado como el gobierno revolucionario estamos haciendo los esfuerzos necesarios. La economía sin duda alguna va de la mano con el factor de la confianza, colocando como piedra angular el diálogo que se va a ocasionar el día de hoy. ¿Cuál pudiera decir usted que debe ser el principal logro para los venezolanos y para el sector de las industrias? Bueno, yo creo que en sí mismo la señal, digamos, de que el gobierno y la oposición estén sentados ya genera una expectativa positiva. O sea, nosotros hemos dicho, son buenas noticias para el país. Hay que tratar de revisar elementos como el tema de la seguridad ciudadana. Creo que, bueno, para todos los venezolanos y venezolanas ese es un tema fundamental. Nos parece que es fundamental seguir fortaleciendo la relación, la integración entre el sector productivo venezolano y el gobierno nacional, también los trabajadores y las trabajadoras, que son los que forman parte de la ecuación para la transformación socioproductiva, pero también hay que incluir a las universidades y los centros de investigación. Venezuela tiene que dar un salto adelante, o sea, construir una nueva manera de hacer industria, construir una nueva manera de hacer empresas, entrar al siglo XXI con nuevas capacidades tecnológicas, nuevas capacidades productivas, pero que también se alimente a nuestros jóvenes para que sientan el ánimo de no irse fuera del país, sino de participar activamente en el hecho económico. Nosotros pensamos que con educación, formación, capacitación, podemos realmente transformar la sociedad venezolana, pero sobre todo convertir todo ese potencial que tenemos en el país de recursos naturales, de ubicación geográfica, en cosas útiles para la gente. Se nos agotó el tiempo. Yo quisiera que brevemente usted le enviara un mensaje al sector industrial. ¿Cuál pudiera ser la recomendación que debería hacer los empresarios, el sector industrial, el día de hoy al Ejecutivo Nacional? Mira, fundamentalmente que nos sigan acompañando. Necesitamos el apoyo de la industria venezolana. Sabemos que estamos en un momento difícil. Tenemos
dificultades, pero sobre todo tenemos grandes retos para el país. Venezuela tiene que entrar a la era de la industrialización de la mano de los productores y productoras nacionales fundamentalmente. Primero los que están todos trabajando en este momento, y después de la mano de las generaciones futuras que también están en las universidades y en los centros de estudio. Nosotros tenemos que transitar ese camino dando el ejemplo. Un momento de coyuntura no es para abandonar, un momento difícil no es para abandonar, es para redoblar los esfuerzos y entre todos construir la patria productiva que necesitamos. ¿Hay confianza suficiente para que los empresarios acudan a este llamado? Hay un compromiso determinante de los empresarios nacionales, las empresarias nacionales, por avanzar en esa dirección. El gobierno bolivariano está dando señales de apertura, está mostrando el camino del diálogo, y eso va a alentar a que otros empresarios que todavía puedan tener alguna duda se incorporen a este proceso de crecimiento socioproductivo. Bueno, le damos las gracias a Miguel Pérez Abad, presidente de FEDIndustria, por haber estado con nosotros hoy en Entrevista a Venevisión. Bueno, y nosotros vamos a estar atentos a todo lo que suceda el día de hoy. Hoy va a ser un día muy noticioso por la expectativa nacional del diálogo. De esta manera me despido, le doy el pase a Gualesca y a Manuel, las citas en la emisión meridiana. Hasta entonces. Muchísimas gracias, amigos. Llegamos así al final del Noticiero Venevisión. Recuerden, Noticiero Venevisión, Canal 4, reporta. Ustedes deciden. Pasen feliz día.